Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un personaje de primera categoría, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Un hombre de decisiones verticales, polémico, controvertido, como los personajes públicos y más en el caso de si son fiscales que les gusta hablar y decir cosas. Arma unas peloteras, quizás no tanto como el procurador, porque en algunas cosas los extremos se juntan, se parecen. Él es un destacado jurista, es doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, pero también tiene un máster en Alemania en Derecho Penal y en Derecho Constitucional. También estudió en España, ha pasado por todos los cargos prácticamente de la rama judicial, fue viceprocurador, fue magistrado de la Corte Constitucional, presidente de la Corte Constitucional, un acreditadísimo profesor de Derecho además, le encanta escribir, le encanta leer, le fascina estudiar. Y es un hombre que tiene una circunstancia muy particular, y es que se acuesta a las 4 o 5 de la mañana. Es impresionante porque no duerme, él aprovecha la noche para trabajar, que no hay teléfono, que no hay tanto lagarto pidiendo una cita y la otra. Fiscal, bienvenido a Entérate. Muchas gracias por la invitación, Darío. Un saludo para todos los televidentes de Entérate y de Caracol TV. Muchas gracias, fiscal. La primera pregunta, que me imagino que se la han hecho 700.000 veces, pero la mía va a ser la 701.000. ¿Usted cree que este país se va a tragar ese sapo, ese rinoceronte de que ninguno de los de la cúpula de las FARC, que están por lo menos acusados, todavía no se les ha imputado cargos, no se ha llamado a juicio, ni muchísimo menos, de haber cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, sin pasar por la cárcel? Ni un día, 3 años, 5 años, 8 años, como los mafiosos y todos los paramilitares. Mire, Darío, lo importante es tener en cuenta que es un modelo de justicia transicional que no conduce a la impunidad. No conduce a la impunidad porque está basado en el hecho de que necesariamente tienen que existir investigaciones penales por las más graves violaciones a los derechos humanos, por los crímenes de guerra, por los crímenes de lesa humanidad, y tiene que existir una sentencia de naturaleza penal. Lo que sucede es que en las justicias transicionales las penas privativas de la libertad pueden ser modificadas, convertidas en penas alternativas no privativas de la libertad, pero siempre el proceso está estructurado sobre la base de investigación, acusación y sanción de tipo penal, solo que las sanciones pueden ser distintas a la pena privativa de la libertad. Tenemos que buscar sanciones de tipo como el trabajo comunitario, sanciones penales como el desminado, es decir, es otro tipo de sanción muy diferente al de la tradición en el derecho penal. No solamente a través de la cárcel se hace justicia también con otras medidas restrictivas de la libertad, como el trabajo comunitario, como imponiendo unas penas que a su vez que impliquen restricción de derechos, impliquen una reconstrucción del tejido social. Usted habla de restricción de derechos, por ejemplo, ocupar cargos públicos o ir a cuerpos colegiados de elección popular. Darío, en la actual Constitución hay una prohibición de que las personas que hayan sido condenadas por determinados delitos, salvo por delitos políticos, no pueden ocupar cargos públicos, que quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad no pueden participar en política. Es el diseño constitucional actual, pero yo considero que ese diseño hay que cambiarlo, Darío. Yo soy partidario de que si hacemos un acuerdo, si llegamos a una solución negociada al conflicto armado colombiano, hay que abrirle alternativas políticas a la FARC, a la insurgencia, posibilidad de participación en política. Es que estamos frente a un proceso de negociación, no frente a un proceso de sometimiento con las FARC. No es una rendición. Esto no es una rendición. Si se tratara de una rendición, no estaríamos sentados en La Habana. Hemos durante 50 años buscado la vía militar para darle solución a este conflicto armado que ha dejado miles de víctimas, millones de víctimas en el país, y ni el Estado ha triunfado sobre las FARC, ni las FARC
sobre el Estado colombiano. Luego no queda sino la vía de la negociación y por eso hay que dar alternativas políticas que vayan a los escenarios de las Congreso de la República, asambleas, consejos, alcaldías, gobernaciones. Yo creo que tenemos que pensar en una nueva Colombia, hacer un gran pacto social y ese gran pacto social, un pacto por la paz implica alternativas de orden político y por lo tanto yo sí estoy de acuerdo con la participación en política de la insurgencia, así hayan cometido crímenes de guerra. Y usted también es partidario, sería partidario, señor fiscal, de que por una sola vez el señor presidente de la República les entregara, sin pasar por un proceso electoral, 15 curules, 20 curules del Congreso de la República y ya después que se batan en las plazas públicas para tratar de tener un respaldo popular? Mire, esas son vías que se intentaron en el pasado. El presidente Álvaro Uribe, cuando presentó su primer referendo, que se sometió a consideración de la voluntad popular, a consideración de la ciudadanía. Usted era magistrado de la Corte. Era magistrado de la Corte y si mi memoria no me falla, habían algunas normas planteadas por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, donde se abría la posibilidad de darle determinadas curules en el Congreso de la República a las FARC. Lo que acontece es que por alguna razón de forma, no de fondo, la Corte declaró la inconstitucionalidad de esas normas y por esa razón no tuvieron vía jurídica, pero la propuesta política aprobada por el Congreso, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, presidente en esa época, era la de abrirle la posibilidad de participación a la insurgencia en el Congreso a través de curules y que pudiera designar el presidente de la República. Eso lo respaldó el expresidente Uribe, incluso para aquellos guerrilleros que hubieran cometido crímenes de guerra o lesa humanidad o delitos de lesa humanidad. Pues yo no recuerdo que se haya hecho ninguna distinción, porque los delitos que se le han imputado a las FARC durante toda la historia siempre han sido delitos de crímenes internacionales, delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, crímenes de guerra, y creo que ese fue uno de los grandes debates que se hizo en ese referendo, pero por alguna circunstancia finalmente la Corte Constitucional no le dio aval, pero por razones de forma. La justicia transicional ha sido incorporada a la filosofía penal, a la juridicidad penal de la Corte Penal Internacional. Mire, la Corte Penal Internacional ya ha tenido algunas intervenciones frente a casos de justicia transicional. Y hasta ahora la posición de la Corte Penal Internacional ha sido muy dura. Ha sido una posición muy radical en el sentido de que la Corte ha intervenido en casos de justicia transicional en curso y ha ordenado órdenes de captura en casos en los que la justicia transicional no ha cumplido con parámetros de la Corte Penal Internacional. La fiscal actual tiene una posición muy rígida, muy respetable, muy rigurosa, pero por ejemplo la fiscal de la Corte Penal considera que si no hay un mínimo de pena privativa de la libertad efectiva frente a delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, existe una vulneración al Estatuto de Roma. Luego, si Colombia aprueba una justicia transicional sin penas privativas de la libertad efectivas para la guerrilla, creo que el primer gran escenario de riesgo que vamos a tener los colombianos está ante la Corte Penal Internacional, pero creo que también tenemos argumentos de peso a nivel internacional para refutar muy respetuosamente los argumentos de la fiscal de la Corte. ¿Y qué podría hacer Colombia si finalmente, y no obstante un lobby y una explicación lo más clara en favor de la paz, sacrificar un poco la justicia por la paz de un país después de más de 5 décadas de guerra? Si ellos insistieran en la posición es esta, ¿en qué condición quedaría el país? Bueno, debemos tener en cuenta que la decisión sobre la admisibilidad de un caso ante la Corte Penal Internacional no es una decisión de la fiscal, la deciden los jueces de la Corte Penal Internacional, una sala especial de asuntos preliminares de la Corte Penal Internacional. Entonces, si la fiscal insiste en su posición, que desde luego es una posición muy respetable, la fiscalía es un ente pero muy no será ella respetable, la que determine. van a decirlo los jueces. ¿Cuántos irían?
No sé el número de jueces que intervienen precisamente en esa sala, deben ser 2 o 3 jueces que intervienen en esas salas preliminares para admisibilidad del caso, pero creo que ese va a ser el gran escenario que tendría Colombia en caso de que la fiscal plantee una posibilidad de abrirle un caso a Colombia. Pero además de que Colombia tiene el escenario de exponer sus argumentos ante los jueces de la Corte Penal Internacional, también tenemos un escenario político muy importante, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede darle orden a la fiscal de la Corte Penal Internacional de suspender investigaciones en aras de la consolidación de la paz mundial. Entonces tenemos un escenario jurídico y un escenario político. Luego, si bien hay una posición muy fuerte de la fiscal, muy respetable, con argumentos muy sólidos, creo que nosotros los colombianos también tenemos una carga de argumentación muy fuerte ante los jueces y también de tipo político ante la comunidad internacional en Naciones Unidas para sacar adelante este proceso. En aras de la paz, que es el bien más apreciado, y sin duda alguna, el ideal sería con justicia privativa de la libertad, pero una cosa son las circunstancias en otros países que han manejado la justicia transicional y otra muy diferente es la realidad nuestra. Ya regresamos con el fiscal Eduardo Montealegre aquí en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, esto está muy interesante. Yo quiero visibilizar también, señor fiscal Montealegre, con un ejemplo. Supongamos, fulano de tal, X, para no hablar de nombres propios, después de haber sido investigado, le imputaron los cargos, el llamado a juicio y finalmente se le condena por un delito de lesa humanidad, diga usted a 16, 20 años de cárcel. Pero mientras pasa todo este proceso, también transcurre el tiempo. Adicionalmente hay que tener en cuenta que el acuerdo político, la solución negociada del conflicto, que Dios quiera que llegue y se dé, tendrá que pasar por un mecanismo de refrendación que no se ha decidido todavía. Y eso lleva también otro tiempo, meses aquí, más unos meses, no sé cuántos, allá. Después puede surgir el escollo de que, como sucedió en algún país centroamericano, el pueblo diga, no, estoy de acuerdo. ¿En qué quedamos? Darío, en primer lugar, considero que jurídicamente, para que el presidente firme estos acuerdos y estos acuerdos tengan validez, no es necesaria una refrendación popular. La Constitución política colombiana y los marcos legales le dan un poder de negociación al presidente directo sin necesidad de someter esto a refrendación popular. Creo que ha sido un exceso de generosidad democrática del presidente de la República someter posiblemente esto a consideración del pueblo, a someter los acuerdos. Entonces, yo creo que eso no es necesario jurídicamente. Hay otros que piensan en sentido contrario, porque además el presidente lo ofreció por todas partes. Es más un hecho político. Es un hecho político, una generosidad democrática del presidente, vuelvo y repito, un exceso de generosidad democrática del presidente. ¿Y así fue tan claramente decidido por la Corte Constitucional? Nunca se ha condicionado el proceso de paz o la viabilidad de los acuerdos a consultas o a referendos. ¿Por qué razón? Porque además muchos de los acuerdos de La Habana, para darles viabilidad, necesitan implementación a través de leyes de la República o de reformas constitucionales. Entonces, hay unos acuerdos que tendrán eficacia directa, efecto inmediato en lo que concierne a las competencias del presidente de la República, el manejo del orden público, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el diseño de la justicia transicional tiene que ser aprobada por el Congreso de la República o por una asamblea constituyente en caso de que se requiera, pero ya para la implementación de puntos concretos. Los acuerdos sobre posibles reformas
reforma agrarias o rediseños institucionales en el campo requieren en gran parte leyes de la República. El estatuto de oposición para la guerrilla y de condiciones favorables y de igualdad para participación en política requieren leyes de la República o reformas constitucionales. Entonces, creo que no es necesario en estricto derecho unos mecanismos de refrendación popular. Creo que ya la refrendación popular la hizo el pueblo colombiano hace un año cuando votó por un programa de gobierno de Juan Manuel Santos que estaba centrado en la paz. Yo creo que ese día, cuando los colombianos votaron por la reelección de Juan Manuel Santos, se hizo el gran referendo por la paz en este país. Supongamos que el presidente recoge esa opinión jurídica suya y en consecuencia firma los acuerdos, no los somete a refrendación popular, pero fuera de eso nos falta todavía el punto de vista y la decisión de los 2 o 3 letrados de la sala especializada de la Corte Penal Internacional para decir aprobamos esa justicia transicional que se ha convenido para eso. Señores, estamos hablando de un poco de tiempo, 1 año, 2 años más. Darío, es que una eventual intervención de la Corte Penal Internacional solo se haría cuando estén terminados todos los diseños de la justicia transicional. En este momento no lo podría hacer la Corte Penal Internacional. Porque no sabemos. Porque no sabemos cuáles van a ser las penas alternativas. Y las FARC han dicho que no aceptan pagar un día de cárcel, casi que no aceptan condena. Entonces todavía a ese punto no hemos llegado, además porque Colombia ha mostrado resultados muy importantes en temas de lucha contra la insurgencia. Son decenas, muchas sentencias que se han producido a nivel interno contra los máximos líderes de las FARC por violaciones graves a los derechos humanos, lo mismo que se han producido una gran cantidad de sentencias contra miembros del paramilitarismo y miembros de la fuerza pública por violaciones a los derechos humanos. Es decir, todos los actores del conflicto han sido investigados y juzgados en alguna medida por graves violaciones a los derechos humanos. Pero sí hay que tener en cuenta que una vez firmado el proceso, como el presidente en este momento no cuenta con todas las herramientas para implementar esos acuerdos, pues sí va a haber una época de transición muy importante donde hay una especie de limbo frente a ciertos temas en los cuales el presidente en este momento no tiene mecanismos jurídicos que tienen que ser implementados muy rápidamente, o si no la justicia transicional solo empezaría a funcionar en el 2017. Fiscal, como quiera también, que en el caso de las FARC, pues no sabemos cuántos son, que 8.000, que 12.000, que 15.000, cuántos van a aparecer, en fin, las cifras son muy disímiles. ¿Se le va a imputar cargos a la totalidad de la base o únicamente a los jefes de frentes y a todo el llamado secretariado? Mire, Darío, nosotros tenemos ya un antecedente y un precedente muy importante en materia de justicia transicional, como fue el tema de desmovilización del paramilitarismo en Colombia. Hace una década, Colombia tenía más de 30.000 hombres alzados en armas pertenecientes al paramilitarismo. Y en ese momento hicimos un modelo de justicia transicional que fue un modelo maximalista, un modelo que tal vez es el ideal teórico de una justicia, porque implicaba investigar a todos los autores y a todos los delitos cometidos durante el conflicto armado en los cuales eran actores los paramilitares. ¿Y qué sucedió? Que se documentaron más de 500.000 graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el paramilitarismo, que después de 10 años, de los 30.000 desmovilizados, solamente hemos podido proferir 30 sentencias, 30 macrosentencias, y no hemos alcanzado a investigar y juzgar ni siquiera el 5% de los hechos. Hemos solamente condenado 113 personas, 130 personas de todo el esquema de los 30.000 pertenecientes a la autodefensa. O sea, es un ideal, pero es irrealizable. Entonces yo creo que es preferible un modelo como el que se ha pensado para las FARC, en el cual estemos centrados mejor
en los máximos responsables y en las más graves violaciones a los derechos humanos, es decir, los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Pero en el modelo pasado nosotros quisimos ser muy audaces e investigar todos los delitos, no solamente las graves violaciones a los derechos humanos, sino otro tipo de delitos conexos, y resultó imposible. Por eso yo soy partidario del modelo que tenemos planteado en Colombia, de centrarnos en los máximos responsables y en las más graves violaciones a los derechos humanos. Creo que eso es más eficaz en términos de protección a los derechos humanos que un modelo maximalista como el que ya vivimos durante la última década en Colombia. Ya regresamos en nuestro último segmento con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aquí en Entérate. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Lo voy a cambiar bruscamente de tema, ¿sabe? Para preguntarle, fiscal, como máximo responsable de la Administración de Justicia en Colombia, la gente del común se pregunta, ¿cuándo se va a llamar a juicio al exalcalde Samuel Moreno y al senador Iván Moreno, su hermano, después de 4 años y medio, 5 años y medio que llevan ellos enredados y acusados y sindicados con cualquier cantidad de responsabilidades y de delitos cometidos en el llamado carrusel de la contratación? Darío, ya el caso del ex senador Iván Moreno está muy avanzado. Frente a él ya se terminaron los juicios, ya él está, ya ha sido sancionado por muchas de las conductas que a él se le atribuyen. Y en el caso del exalcalde Samuel Moreno, la Fiscalía cumplió con su parte, es decir, ejerció sus competencias, formuló acusación por muchas irregularidades en esto que se ha llamado en Colombia el carrusel de la contratación, que ha sido una gran defraudación, quizás la más grande en la historia de Bogotá, y uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia por un gran desfalco. Y nosotros como Fiscalía hace varios meses, yo diría que más de 2 años, formulamos las acusaciones correspondientes, y el tema es que esto se ha dilatado ante los jueces. Se ha dilatado porque ha habido unas actividades indebidas de abogados que han dilatado ilícitamente el proceso, y también que ha faltado un poco más decisión por parte de los jueces para impedir esas dilaciones. Pero de nuestra parte, en lo que concierne a nuestras competencias, nosotros hace mucho tiempo, hace muchos meses, formulamos las acusaciones correspondientes en el caso del exalcalde. Claro, pero la gente no distingue fácilmente que la Fiscalía haya cumplido su tarea y que en este momento sean los jueces de garantías los que tengan que agilizar. Debería haber unas sanciones o unas investigaciones, porque están pudiendo más unos abogados litigantes, inteligentes, recursivos, mañosos, que la propia Administración de Justicia. Eso es verdad, Darío. Creo que pues, el ciudadano ve las percepciones de la Administración de Justicia, no distingue cuál es la competencia de la Fiscalía, qué le concierne al ente acusador y qué le concierne a los jueces. Nosotros cumplimos, ha habido unas fallas en los jueces, en los abogados, pero de todos modos es una falla de la Administración de Justicia. En eso tiene usted absolutamente toda la razón. ¿Qué están jugando a la prescripción? Está muy lejos la prescripción en el caso, Darío, en eso no hay todavía problemas de prescripción cercanos, pero nosotros estamos adelantando actuaciones como Fiscalía ante el Consejo Superior de la Judicatura, pidiendo que por favor estos casos sean priorizados, estos casos de gran envergadura, que se asignen jueces que tengan una dedicación especial a estos casos para que puedan ser culminados. Pero como el Consejo Superior de la Judicatura está en proceso de extinción. Ese es el grave problema, Darío, que este es un tema en últimas que debe definir el Consejo Superior de la Judicatura, pero Colombia en este momento está en un momento de transición frente a su modelo de administración de justicia, está paralizada en la práctica la administración de la administración de justicia, y obviamente que eso está dificultando mucho el avance de estos procesos. Esperamos, Darío, que esta transición dure el menor tiempo posible. Estamos desde Fiscalía impulsando que la transición se haga rápidamente para volver a la normalidad y poder impulsar nuevamente estos procesos de gran calado.
Muy bien, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, doctor Eduardo Montealegre. Ha demostrado una vez más que tiene una cabeza muy brillante. Pero por la calvicie, mi querido Darío. Muchas Y gracias. también por lo que tiene adentro. Muchas gracias, doctor Montealegre. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate y allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.